que los padres traen a sus hijos aquí a la iglesia, pero recuerde que entre semana el padre también debe dar toda la instrucción también a sus hijos de parte de Dios, ¿no? Isaías 38 para que lo recuerde. Mientras los niños y los jóvenes salen, quiero invitarle a que abra la Biblia en Hechos capítulo 3 y capítulo 4. Hechos capítulo 3 y capítulo 4. Vamos a estar haciendo un viaje largo por estos dos capítulos de la Biblia, que es lo que me instruyeron dar hoy como enseñanza. Mientras usted abre la Biblia en estos dos capítulos, contarles que en estos días veía una noticia de que hay una serie de televisión ahorita en esas plataformas digitales que obtuvo más de 1.200 millones de horas de visita. Esa serie de esas plataformas. Es que el mundo se llenó de entretenimiento. Y con respecto a esto, quisiera traer las palabras de un matemático llamado, o más bien de apellido Pascal, que decía: cuando usamos el entretenimiento para tratar de llenar nuestras vidas con él, olvidamos la necesidad inmensa que tenemos de Dios. Por eso, hermanos, yo los invito a cambiar esas series por estas dos. Una, la que se predica aquí en la primera enseñanza llamada el Sermón del Monte. Cada 8 días se estaba predicando acerca del Sermón del Monte y es una bonita serie que sea especial para colocarla en sus hogares, en su familia y seguirla aprendiendo en casa. Y la segunda serie es esta que se ha venido predicando sobre el libro de los Hechos. ¿Qué tal la propuesta, hermanos? Cambiemos las series y tal vez no tengamos todos esos millones de visitas, pero seguramente edificaremos muy bien en nuestros hogares, a nuestras familias. Bien lo decía ahorita en los agradecimientos un hermano, ¿no? Gracias le doy a Dios porque está aquí mi esposa, mis hijos, mis nietos, y eso es importante y eso es fundamental, que vengan toda la familia aquí a la iglesia a aprender, pero sigamos estas dos series también en casa. Y como estamos en la serie de Hechos, vamos a dividir la enseñanza de hoy en 3 episodios. 3 episodios que espero tenga muy claro en su mente para que entienda la palabra de Dios. Eso es fundamental, entender la palabra del Señor. Es la actitud del discipulador, la actitud del misionero, la actitud del que lleva la palabra de Dios. Y esos 3 episodios deben darse, la predicación de la palabra de Dios debe darse en el templo. Debe darse también afuera del templo y debe darse también en lugares inhóspitos, en lugares difíciles. Y por eso yo quiero que, para que se le quede esto en la mente, repita conmigo: vamos a predicar a Cristo, dígalo, en el templo, afuera del templo y en lugares inhóspitos. Y para eso iniciamos el primer episodio en el templo. Hechos capítulo 3 arranca la narración diciendo: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora 9, la de la oración. Era la hora en que los judíos apartaban para orar, a la hora 9. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Entonces, a la misma hora 9, traían todos los días a un cojo, a un lisiado de pies y tobillos, para que pidiera sus limosnas. Y lo ubicaban al lado de la puerta principal. Esta puerta se llamaba La Hermosa. Hay 4 historiadores que realmente nos ayudan a ilustrar un poco de manera histórica y arqueológica estos aspectos. Por ejemplo, esta puerta se dice que tenía 20 metros de altura.
pesaba muchos kilogramos. Se necesitaban más de 20 hombres para poderla abrir y poderla cerrar. Tácito, Suetonio, Plinio el joven y también Flavio Josefo nos dan todos estos datos históricos acerca de esta puerta. Pero aquí encontramos algo maravilloso, un contraste entre una puerta hermosa, ¿cierto?, del templo llamada la Hermosa, y el contraste con un cojo, un lisiado, ahí en la puerta. Ese contraste es ver la riqueza y el lujo por un lado del templo, pero por otro lado, ¿qué estaba ahí? Alguien pobre, ¿cierto? La arquitectura hermosa del templo, el sistema eclesial lleno de plata, ¿cierto? Pero ¿qué había en contraste? Un lisiado de nacimiento ahí en la puerta. Y resulta que sigue diciendo la palabra de Dios, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Fíjense algo aquí muy importante, que es que Pedro y Juan no menosprecian a este hombre, ¿no? Como nos puede pasar a muchos de nosotros cuando estamos en este tipo de escenas en nuestra ciudad. Ellos no menosprecian a este cojo. ¿Qué hacía el cojo? Pedir limosna. Más adelante lo veremos, más de 40 años en esa tarea. Pero Pedro con Juan fijaron sus ojos en él. Fijaron los ojos en el cojo y le dijeron, míranos. Claro, al decirle esto al cojo, yo me imagino que el cojo casi brinca de alegría, ¿no? No podía. ¿Pero por qué? Porque esperaría que una gran limosna. Supondría que iba a recibir una gran limosna de parte de Pedro y Juan. Pero dice la Biblia que más Pedro dijo, no tengo plata ni oro, ¿no? Hasta ahí le llegó el ánimo al cojo, ¿no? No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Levántate y anda. En primer lugar, aquí debemos entender que era un templo con oro y con plata. Era un templo demasiado precioso, era hermoso, era lujoso. Hoy en día encontramos también en el mundo templos así, ¿cierto? Con mucho lujo, ¿sí? Pero hay una historia de alguien llamado Tomás de Aquino, que él en una ocasión fue a visitar al Papa. Y cuando llegó estaba el Papa ahí contando dinero, contando oro, contando plata. Y el Papa le dijo a Tomás de Aquino, ya no podemos decir como Pedro en esa ocasión, porque ahora sí tenemos oro y plata en el templo, ¿sí? Tenemos mucho oro y plata. Pero Tomás de Aquino le dijo, pero tampoco pueden decir levántate y anda. Ustedes tendrán oro y plata, pero no pueden decir esas palabras, levántate y anda. Hay un himno muy maravilloso, es muy antiguo, escrito hace mucho tiempo, llamado El oro y la plata. Este himno dice, me redimió, mas no con plata, me compró el Salvador, con oro no, mas con su sangre, grande precio de su amor, grande precio de su amor. Y este cojo iba a recibir sanidad, pero no necesitaba plata ni oro. Realmente, ¿qué necesitaba este cojo, no? Y es esto, dice que Pedro tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. La mano era de Pedro, pero el poder era de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? El milagro fue inmediato, no fue gradual, ¿sí? Porque dice que sus pies y sus tobillos fueron afirmados en el momento, ¿sí? Un antiguo predicador, haciendo alusión a este capítulo de Hechos 3, tituló su prédica Un cojo que pedía limosna y recibió unas piernas. Y recibió unas piernas. ¿Por qué? Porque y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios.
Y eso ya había sido profetizado en Isaías. En Isaías capítulo 35 dice: entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo que saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Eso ya había sido profetizado, que esos asuntos iban a ocurrir. Y dice el versículo 9: y todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios. Pero aquí hay tres cosas interesantes para decir. Uno, que solo Cristo sana. Uno, eso. Dos, que solo Jesucristo logra que entre a la iglesia, que entre al templo. Porque dice el versículo, no, saltando se puso de pie y anduvo y entró con ellos al templo. Probablemente nunca había entrado el cojo al templo y entró con ellos. Solo Cristo sana, solo Cristo lo entra al templo. Y lo más importante, solo Cristo lo vuelve un adorador, porque Él entró al templo a alabar a Dios. ¿Quién hace que ese cojo alabe y adore a Dios? Jesucristo mismo, Jesucristo. No fueron las ayudas sociales, no fueron las limosnas lo que convirtieron al cojo, ni lo hicieron sano, ni lo que lo hicieran un adorador. No fue nada de eso, no fueron la justicia social que hoy se pregona. No fueron todo ese tipo de ayudas sociales, fue el poder de nuestro Señor Jesucristo. Y el milagro fue conocido a manera general, porque dice la Biblia que todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Fue un hecho muy, pero muy conocido. Y ahí hay que hacer un pare, decir que en este episodio las misiones, el predicar a Cristo, se cumplen en los templos. Aquí se habla y se predica a Cristo. Se ingresa a la gente que esté ahí en la puerta. Se le habla de Cristo al que está sentado, al religioso, al que no se ha convertido, al que llega por primera vez. Se le predica a Cristo. Las misiones se cumplen en el templo. El segundo episodio es que las misiones también se cumplen afuera del templo. El escenario aquí es el pórtico. Había un lugar afuera del templo llamado el pórtico que tenía unas columnas grandísimas. Se cree que tenían más o menos 2 metros de diámetro, 15 metros de altura las columnas. Por eso llamaban a ese sitio del pórtico también la columnata. Y era un lugar cubierto. Y es un lugar, el pórtico, mencionado también en muchos pasajes. Ahí lo asediaron una vez los judíos y los fariseos a Jesús en el pórtico. Más adelante, Hechos mismos nos dice que algunos cristianos se reunían ahí para hacer culto. En otras palabras, las misiones se llevan también afuera de la iglesia, en lugares así como el pórtico, ¿sí? Y dice la Biblia que, y teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo, que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Entonces todo el pueblo concurre ahí en el pórtico. En otras palabras, hermanos, se predica a Cristo en el templo, pero allá afuera, en el pórtico, en los parques, en los centros comerciales, en las universidades, en todos los lugares debe ser predicado nuestro Señor Jesucristo. Y hay algo importante, que Pedro no escatimaba lugar para predicar a Cristo, ¿sí? Y lo hacía siempre con denuedo. Cada vez que tenía la oportunidad, lo hacía. Se reunieron todos los judíos alrededor después de ver el milagro. Y viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nosotros o por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Aquí hay algo muy importante. Pedro inmediatamente quita la mirada de todos los judíos hacia él y hacia Juan, ¿cierto? Y les dice: pero ¿por qué colocan su mirada en nosotros? Nosotros no fuimos los que hicimos ese milagro. ¿Y a dónde lo lleva Pedro? Al verdadero autor del milagro. ¿Quién fue el verdadero autor del milagro? Al Señor Jesucristo. Y él les dice: les voy a presentar ahora
¿quién hizo el milagro? Y empieza a predicar: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mire lo que le dice Pedro a los judíos: ustedes negaron a Jesucristo. Ah, pero bien curioso, ¿quién había negado hacía unos días a Jesucristo? El mismo Pedro. El mismo Pedro había negado a Jesucristo y le está diciendo: ustedes lo habían negado. ¿Qué sucede? Tenemos aquí a un Pedro convertido, transformado, que en vez de negar, ¿ahora qué está haciendo? Proclamando a Cristo, proclamando a Cristo. Vemos a un Pedro con convicciones, lleno de la palabra de Dios. Y vuelve y le repite: mas vosotros negasteis al santo y al justo, refiriéndose a Jesús, y pediste que se os diese un homicida en vez de él, ¿no? Un homicida. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, del cual nosotros somos testigos. Pedro acusó a los israelitas de 4 cosas. 1, ustedes lo entregaron para que fuera a la cruz. Número 2, ustedes lo negaron. Número 3, ustedes prefirieron, en vez de Jesucristo, a Barrabás, a un homicida. Y 4, mataron al autor de la vida. ¿Qué les estaba diciendo? Ustedes son unos asesinos, ¿sí? Imagínense esa forma de Pedro de confrontar a los judíos. Y sigue diciendo la Biblia: y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Aquí quiero llamar la atención de ustedes para 2 aspectos que vienen a continuación. 1, Pedro dice: y por la fe en su nombre. Eso es lo que necesita la gente oír, que coloque su fe en Jesucristo para ser salvo. Que el autor de la vida está prometiendo salvación y vida eterna mediante la fe. Porque ellos tuvieron a Jesucristo al frente. Pudiéramos decir: usted también puede venir aquí cada 8 días y no haber todavía depositado su fe en Jesucristo. Y eso es muy importante, porque por esa fe el cojo fue sano. Por esa fe el cojo creyó, el cojo entró al templo. Por esa misma fe el cojo adoró a Dios. Y esa es una de las 2 invitaciones importantes en este sermón: el que depositemos nuestra fe en el único Salvador, en Jesucristo. Sigue diciendo Pedro: mas ahora, hermanos. Aquí le baja el tono Pedro, ¿no? Primero les dice asesinos, ¿no? Pero luego le dice: mas ahora, hermanos. Ustedes son mis hermanos, ¿no? Sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, ¿sí? Los trató como hermanos y les dijo: ustedes hicieron esto por ignorancia, pero ahora no son ignorantes, porque les estoy dando a conocer la verdad. Jesús dijo lo mismo estando en la cruz. Recordemos lo que dijo Jesús: Padre, perdónalos porque son ignorantes, no saben lo que hacen. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo iba de padecer, que Jesús iba de padecer. O sea, Jesús, sus propósitos ya habían sido anunciados por los profetas desde antes. Así que, primero les dijo: coloquen la fe en Cristo. Y ahora escuchen lo que les va a decir: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y esta es la segunda cosa que quiero llamar la atención hoy a ustedes. 1, depositamos la fe
nuestra creencia en la obra de Cristo en la cruz. Y dos, la necesidad de arrepentirse de los pecados, de arrepentirse de los pecados. Fíjense que el tema de arrepentimiento de pecados, que yo a veces he llamado la doctrina olvidada de la iglesia, fue dicho por todos los profetas en el Antiguo Testamento. Jeremías dijo: no hay hombre que se arrepienta de su mal diciendo ¿qué ha hecho? Jonás dijo: y conviértase cada uno de su mal camino. Ezequiel dijo: apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. Isaías dijo: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus caminos. El mismo rey David dijo: confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. El profeta Joel dijo: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos y convertíos a Jehová vuestro Dios. Y está diciendo Pedro en consonancia lo mismo que dijeron los profetas en el Antiguo Testamento: arrepentidos y convertidos. Un teólogo conocido, John Rice, dice: el hombre que cree en Cristo se arrepiente, y el hombre que se arrepiente cree en Cristo. Es importante el arrepentimiento de pecados para salvación, ¿sí? Porque mucha gente quiere venir a la iglesia y congraciarse con los hermanos, ¿sí? Pero debe dejar a un lado los pecados, debe convertirse de su mal camino. ¿Para qué? Para que vengan tiempos de refrigerio, dice el versículo, el mismo versículo, para que vengan tiempos de refrigerio. Esos tiempos de refrigerio puede ser varias cosas. Número uno, la venida del Espíritu Santo en la vida de las personas, producto de creer y arrepentirse. Pero también ese tiempo de refrigerio puede ser cuando Cristo venga en su segunda venida. Y hablando de ese tiempo de refrigerio, dice la Biblia: y Él envía a Jesucristo que os fue anunciado desde antes. Y Él envía a Jesucristo nuevamente, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo, para que cuando venga Jesucristo nos halle convertidos, Pero entre el Pentecostés y la venida de Jesucristo, estamos las personas creyendo y convirtiéndonos, arrepintiéndonos, ¿cierto? Recordemos que arrepentirse es girar 180 grados. Decía Moody: virar o quemarse. Si no viras, te quemas, ¿sí? Y sigue predicando el apóstol Pedro: porque Moisés, versículo 22, dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Eso ya lo había dicho Moisés en Deuteronomio 18, dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. ¿Qué significa esto? A quienes le rechacen, a quienes tapen sus oídos, ¿qué pasará? Recibirán condenación eterna. Y sigue diciendo Pedro: y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuanto han hablado, también han anunciado estos días. Pedro añade que todos los profetas habían añadido que vendrían estos tiempos, ¿sí? Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. En primer lugar, Pedro les dice: todas las familias serán benditas. Qué bonito que llegue el evangelio a todas nuestras casas, ¿cierto? A nuestros hogares.
¿A fin de qué? Termina el capítulo 3 diciendo, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. He ahí la necesidad del arrepentimiento de pecados. Podemos decir que Pedro no desaprovechó el predicar en el pórtico. Se predica de Cristo en los templos. Se predica de Cristo afuera del templo, para que la gente crea y se convierta. Seguramente muchos endurecerán sus corazones. Un escritor en cuanto al pecado escribió, el pecado tiene un efecto petrificador y el corazón de la persona que opta por pecar de continuo se endurece y paraliza frente a la verdad espiritual y llega a ser por completo insensible a las cosas de Dios. Ocurre esas dos cosas, ¿no? O se convierten o se endurecen más y se apartan más de Dios. Pero debemos continuar con la misión, predicar a Cristo. Y el tercer episodio continúa en el capítulo 4 y es predicar a Cristo en sitios inhóspitos. Inhóspitos, que significa sitios poco acogedores, poco agradables, como selvas, como cárceles, como hospitales, cuando hay persecución, cuando hay rechazo. Hay ahí pegado en la pared un periódico que dice: con palos, con piedras, con tiros intentaron correr a los evangélicos. En sitios inhóspitos también se predica a Cristo. Ahorita hay una moda que días oía predicar a un conocido y él hablaba cómo Dios le había mandado a predicar a Miami. Y hay una moda de querer ir a predicar no a sitios inhóspitos, sino ir a buscar a los sitios más finos, elegantes, emblemáticos que hay en el mundo, ¿sí? Y no están así. Aquí vamos a ver el ejemplo de Pedro y Juan y muchos ejemplos. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, escuchen esto, hermanos, Elías predicó en el desierto en tiempos de sequía, no en las playas de Miami Beach, ¿no? Eliseo ministró en zonas hostiles y entre reyes idólatras. Isaías predicó en tiempos de apostasía y persecución. Jeremías profetizó en tiempos de guerra y de rechazo. Ezequiel predicó en el exilio de Babilonia. Daniel profetizó en la corte de Babilonia. Oseas predicó en medio de la corrupción de Israel. Jonás fue enviado a una ciudad pagana llamada Nínive. Juan el Bautista predicó en el desierto. Aquí unos ejemplos de la predicación que se dio en el Antiguo Testamento en sitios inhóspitos. Ahora bien, si vamos a nuestro contexto, en la época primitiva, después de los primeros discípulos, empezaron las persecuciones. Hay un libro muy interesado de John Foss llamado El Libro de los Mártires, y él relata allí todo tipo de castigos y persecuciones que se desató con la iglesia primitiva bajo unos emperadores. Por ejemplo, bajo Nerón. ¿Qué hacía Nerón? Cosía con pieles de animales a los cristianos y los soltaba a las fieras. También los prendía en antorchas humanas. Domiciano hervía a los cristianos en pailas de aceite. Trajano arrojaba a los cristianos a los leones en los coliseos. El emperador Marco Aurelio, su hobby era atravesar a los cristianos con lanzas. Bajo Séptimo Severo eran desnudos colocados los cristianos frente a toros. En el emperador Maximino el Tracio eran enterrados vivos en fosas comunes. Durante el emperador Decio eran colocados en sacos con servientes y arrojados al mar. Durante el emperador Valeriano eran asados vivos en parrillas. Durante el emperador Aureliano se generaliza la ejecución masiva de cristianos mediante la decapitación. Durante Diocleciano se destruyeron los libros sagrados y en una ocasión una ciudad pequeña llamada Frigia, donde todos eran cristianos, él tomó la decisión de quemar toda la ciudad. Realmente ha sido así una constante.
que en el mundo hay sitios inhóspitos, difíciles de predicar el evangelio, pero se da la llegada del misionero a esos lugares. En el capítulo 4 empieza diciendo el pasaje: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Aquí es donde estalla de las primeras persecuciones de la iglesia primitiva. Pero ¿quiénes inician esta persecución? Eso es interesante lo que dice el pasaje. La inicia el jefe de la guardia, el sistema político, y los saduceos, que eran los sacerdotes de aquel tiempo. Estos saduceos tenían tres creencias. Número uno, creían que el mundo espiritual era un mito. En otras palabras, no creían en ángeles y demonios. En segundo lugar, los saduceos creían que ellos eran los dueños de su propio destino y rechazaban totalmente la soberanía de Dios. Y en tercer lugar, creían que no había resurrección del cuerpo. ¿Qué era lo que estaban predicando los discípulos? Y yo añadiría una cuarta cosa, dice la Biblia: y resentidos de que enseñasen al pueblo. O sea, eran unos completos resentidos. Y de que anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano a Pedro y a Juan. Y los colocaron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Colocados Pedro y Juan en la cárcel, en un sitio inhóspito, ¿cierto? En un sitio inhóspito, en un sitio difícil. Fueron colocados, ¿por qué razón? Por confrontar a su mundo, por confrontar a sus hermanos. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Escuchen este versículo, hermanos. Versículo 3 del capítulo 4. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aquí hay algo muy, pero muy importante. Que los que oyeron la palabra, dice la Biblia, creyeron. Y viene la pregunta importante: ¿cuál fue la palabra que usted oyó por la cual usted creyó? Porque hoy en día, cuando le preguntan a ustedes, ¿cómo fue que creyó usted? ¿Por qué creyó? La gente responde: no, yo creí porque me invitaron a una reunión, porque había un evento, porque había una actividad. ¿Sí? No, la respuesta es: ¿cuál fue la palabra que usted oyó por la cual creyó? ¿Cuál fue el versículo que lo hizo convertirse de su mal camino? ¿Cuál fue el texto bíblico que lo llevó a los pies de Jesucristo? ¿Cuál fue el pasaje que lo llevó a adorar a Dios? ¿Cuál fue? Porque no son los juegos, no son las dinámicas, no son los chistes, no son las buenas apariencias de los predicadores, no es la influencia de un predicador carismático. Es la predicación de la palabra. Y vuelvo y le repito, hermano, ¿cuál fue el texto bíblico por lo cual usted creyó? Porque el versículo dice: pero muchos de los que habían oído la palabra, y recuerde que la fe es por el oír, creyeron, y el número de los varones era 5,000. Sigue diciendo la Biblia: y aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. Todo el Sanedrín, todo el concilio religioso se reunieron. El sumo sacerdote Anás y Caifás, quienes habían estado también en el juicio de Jesucristo, ¿cierto? Y junto con ellos Juan y Alejandro, que eran personajes importantes de la política en aquellos días, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Se reunieron todos los saduceos y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad y en qué nombre habéis hecho vosotros esto? ¿Sí? Comienza ahora un juicio en un sitio inhóspito, en un lugar tipo juzgado. Habían estado en la cárcel Pedro y Juan y ahora estaban en un juzgado. ¿Sí? Pero ¿qué sucede? En otro sitio inhóspito, Pedro no desperdicia la oportunidad para nuevamente ¿qué? Predicar
el evangelio. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. ¿Cuál era la condición de Pedro aquí? Estaba lleno del Espíritu Santo. El ser lleno del Espíritu Santo, como se vende hoy en día, no es una experiencia emocional. El ser lleno del Espíritu Santo es obedecer la palabra de Dios y seguir la guía del Espíritu Santo para obedecerle. Y empieza a predicar Pedro, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Desde que inicié la predicación les dije, por medio de Jesucristo se dio la sanidad, el milagro, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, dijo el apóstol Pedro, ¿cierto? Este Jesús, sigue predicando Pedro, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. En otras palabras le dijo como una metáfora, ¿sí? Ustedes vieron a Jesús como un simple ladrillo, pero este Jesús ha venido a ser cabeza del ángulo. El Salmo capítulo 118 dice lo mismo: la piedra que desecharon los edificadores, ustedes lo desecharon, ha venido a ser cabeza del ángulo. Tenga cuidado, hermano, tenga cuidado, amigo. Y usted que viene aquí a la iglesia, de no rechazar la predicación, de no rechazar a Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué no hay que rechazarlo? Porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Él es el único y exclusivo Salvador. A mí me da mucha curiosidad que en los aeropuertos consigue uno lugares llamados oratorios. Y ahí tienen pegados cualquier clase de símbolo referente a todas las religiones del mundo para que la gente ingrese a orar ahí. Pero hay una diferencia entre Jesucristo y los que allí veneran. La diferencia es esta: Mahoma murió envenenado, Zoroastro murió asesinado, Buda murió intoxicado, Maní, el del maniqueísmo, murió en prisión, Confucio, Nostradamus, Krishna y todos los que se anuncian en esos oratorios, ¿qué pasa? Ninguno resucitó y ninguno ofrece vida eterna y ninguno es el autor de la vida. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ninguno de los que le nombré ahorita, ninguno. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y Juan y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Qué hermoso eso, ¿no? Qué hermoso eso. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Aquí algo bien interesante, ¿no? El cojo seguía ahí, el ex cojo seguía ahí con ellos, con Pedro y con Juan. Había hecho parte del proceso y estaba, miren cómo resalta la Biblia, en pie. Estaba de pie con ellos, ¿sí? Y como veían al hombre sano, ¿qué pasaba? No podían replicar nada a los judíos. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Mire la posición de estos hombres. Vieron el milagro, oyeron la predicación de la palabra y no se convertían. Sin embargo, dicen ellos, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Amenacémosle para que no hablen más
de Jesucristo. Vieron la sanidad, oyeron la palabra, no creyeron. Increíble, se alejaron más de Cristo. Y llamándoles les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Esta es la prueba del carácter del misionero. Cuando les dicen a ellos, a Pedro y a Juan, no prediquen más en el nombre de Jesús. Ahí está a prueba su carácter, la actitud de Pedro y Juan, ¿cuál debería ser? Sigue diciendo la Biblia, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. El versículo muy conocido. Tenían Pedro y Juan lealtad, tenían Pedro y Juan convicciones, ¿sí? Sabían que la prioridad era con Dios. La prioridad era con Dios. Dejamos de obedecer a las autoridades, dejamos de obedecer a los gobernantes cuando van en contra de la palabra de Dios. En ese punto no más. En ese punto, ¿sí? Porque no podemos dejar de decir, no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. Hermanos, si usted ha estado hablándole a alguien de Cristo, un familiar o un amigo, y no se ha convertido, tenga esta misma actitud. No deje de hablar, no deje de predicar, no deje de enseñar a Cristo, ¿sí? Sígalo haciendo. No podemos dejar de decir lo que nosotros conocemos y entendemos, ¿sí? Y entendemos. Entonces ellos les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Ese fue el resultado, que se glorificaba a Dios, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años postrado ahí en el templo. Y puestos en libertad, mire lo que hicieron, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. La predicación de Pedro y Juan en el templo, afuera del templo, en el pórtico y en lugares inhóspitos, en la cárcel o en un juzgado. La predicación de Cristo sigue y sigue adelante. Hay una historia en Estados Unidos de un señor llamado Ignacio Mancida. Ignacio fue colocado en la cárcel por muchos años por un delito. Estando en la cárcel, él conoció de Jesucristo y se convirtió. Siendo ya convertido, tomó una actitud muy buena disciplinariamente en la cárcel y tuvo una reducción de pena. Y un día llegó el comunicado del juez que Ignacio podía salir ya de la cárcel por la rebaja de la pena, por su buen comportamiento. Pero Ignacio tomó una decisión y ha sido un caso único en la justicia de los Estados Unidos. Él le dijo al juez, yo sigo en la cárcel porque aquí conocí de Cristo y estos años que me faltan por cumplir mi pena, los haré sirviéndole a mi Señor para que muchos otros conozcan de Cristo también en la cárcel. En sitios inhóspitos se predica de Cristo. Por eso debemos apoyar siempre las misiones, siempre las misiones. Pero dejarles, hermanos, dos cosas importantes en este sermón. La primera de ellas, se los dije, y por la fe en su nombre, dijo el apóstol Pedro. Debemos decirles a los que no han creído aún, a los impíos, que depositen su fe en Jesucristo, que crean que Jesucristo es el único camino, la verdad y la vida, que crean que es la única manera de llegar a la salvación y tener la vida eterna, que es quien perdona nuestros pecados. Y en segundo lugar, el arrepentimiento, el convertirnos de nuestra maldad, que la gente se arrepienta de sus pecados y de su maldad.
como lo dijo el teólogo John Rice, que el que cree se arrepiente, pero que el que se arrepiente también cree en Jesucristo. Lo invito a que se coloque de pie y vamos a orar. Señor, hoy te damos gracias por la oportunidad que nos das de predicar tu palabra. Padre Santo, en un contexto donde es la iglesia contemporánea que hay hoy en el mundo, se ha dedicado a ser complaciente. O hay iglesias que se han dedicado a ser ricas, o hay iglesias que se han dedicado a ser aceptadas socialmente, o hay iglesias que se han dedicado a acomodarse al mundo, que han diluido la teología, que han diluido la Biblia, que se han vuelto amantes de la cultura, que se han acomodado a la corriente de este mundo. Hoy también en muchos templos se predica la verdad, Señor. Hoy en muchos templos se invita a la gente a que predique a Cristo y a este resucitado, Señor. Y hoy lo hemos hecho aquí con temor y temblor, porque la gente lo que necesita oír es la predicación de Cristo. Que Cristo murió por sus pecados, que Cristo resucitó, que Jesucristo en Él hay salvación, hay vida eterna, que hay tiempos de refrigerio para tanta maldad, Señor, que tú la traes, este tiempo de refrigerio para las vidas de muchas personas. Por eso la gente necesita creer, la gente necesita arrepentirse de sus pecados, volverse a Cristo, volverse al autor de la vida. Ayúdanos, Señor, en primer lugar, que nosotros seamos voceros, que nosotros prediquemos a Cristo en diferentes contextos, no solo en el templo, sino allá fuera del templo y en lugares difíciles. También ayúdanos a apoyar a los misioneros que con una actitud maravillosa han llegado a lugares bien difíciles a predicar tu palabra. Ayúdanos a apoyarlos. Ayúdanos a apoyar a aquellos que están capacitándose para la obra en Cristo. Toca nuestros corazones, Padre Santo, y ayúdanos a sentir que hacemos parte de tu obra, de tu reino, de tu iglesia, Señor, que somos miembros del cuerpo de Cristo y que debemos apoyarnos los unos a los otros para que la obra de Cristo avance, Señor, y para que muchos se conviertan de sus malos caminos y vuelvan a Jesucristo, a nuestro Rey de Reyes y a nuestro Señor de Señores. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.